Esta noche, en el programa Aquí Entre Nos, el invitado es José Guillermo Gómez Mancera, exalcalde municipal de este municipio de Sesquilé. Bienvenido a este programa, don Guillermo. Muchísimas gracias a usted, amigo Aldemar, y a Ángelos Estéreo por darme la oportunidad de estar en este fabuloso programa y en esta la emisora que es orgullo y patrimonio de Sesquilé. Bueno, don Guillermo, usted es una de las personas que más nos ha colaborado aquí con la emisora, ¿no? Siempre nos ha dado sus declaraciones, sus informes. Una vez que hicimos un especial del Padre Ferro también nos colaboró. Ahora hablemos un poquito de su vida. ¿Cómo recuerda usted Sesquilé en su niñez? Yo soy nacido, como todo el mundo lo sabe, en la vereda de Nescuatá. Allí hice el primero de primaria en la escuela rural de Nescuatá, siendo la profesora Rosamalia Contreras de Luque, que yo creo que es una persona muy conocida dentro del mundo de la docencia o del magisterio. Después nos trasladamos aquí a Sesquilé y hemos vivido en la misma casa, en la pura esquina del parque. Cuando mi papá era una persona por ahí de 40, 45 años, en este momento mi papá tiene sobre 80 años, y para mí es un recuerdo muy grato haber estudiado en la Escuela Urbana de Varones, donde terminé mi primaria, con profesores como Eduardo Chiquiza, que todavía está en Suezca, profesores como el caso de Augusto Sierra Sánchez, que todo el mundo lo conoce, y Hernando Jiménez, un señor que vino de Junín y que también fue muy buen amigo. Y además fui compañero después de muchos de los compañeros maestros que actualmente laboran en el municipio, cuando en el año de 1970 me estrené como maestro y donde tuve la oportunidad de trabajar en las escuelas y en el recién fundado Colegio Municipal de Sesquilé. ¿Usted de niño cómo veía las cosas del pueblo? De pronto usted tenía la inclinación de ser sacerdote, ¿y cómo veía la política en ese tiempo? Pues la verdad es que políticamente nunca me había metido porque yo era una persona más deportista y tuve inclinaciones de intentar ser sacerdote. Toda vez que nos fuimos de aquí 4 o 5 personas, entre ellos antes que yo, el caso del padre Jorge Mellizo y el padre difunto Pacho Ferro, que fue párroco aquí en Sesquilé y estando aquí murió en un accidente de tránsito en Tocancipá. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en el Seminario Conciliar de la Asunción en Zipaquirá, en el barrio Julio Caro, con estas personas que le estoy diciendo y con aproximadamente compañeros de pupitre de unos 15 sacerdotes que en este momento ya todos pasan de los 45 años y que en este momento están ejerciendo sus respectivas funciones en los diferentes municipios, en especial de la diócesis de Zipaquirá. Por eso quiero mucho el seminario de Zipaquirá, donde varios hermanos estuvimos allá, y también quiero mucho a los amigos sacerdotes porque han sido personas ejemplares que le han dado muy buena imagen a sus respectivos municipios, sobre todo de la región de Ubaté y de la región del Guavio. Yo pienso que es importante, lo mismo que lo ha ejercido con todos sus beneficios y con toda la calidad humana que tiene el padre Jorge Mellizo, quien fue compañero, aunque no en el mismo curso, pero sí de seminario. Cuando él hacía tercero, yo hacía primero, en el Seminario Conciliar de la Asunción de Zipaquirá. Yo creo que es un ejemplo el padre Jorge Mellizo, no solamente para su familia, la familia Mellizo, sino para todo el municipio de Sesquilé, inclusive la diócesis de Zipaquirá. Hábleme un poquitico de cada uno de sus hermanos. Pues somos 8. Mi hermana mayor es profesora, también ejerció aquí en Sesquilé, fue profesora de la escuela rural y después aquí en las diferentes concentraciones del municipio de Sesquilé. El segundo es también profesor, es un vicerrector de un colegio de Bogotá, lleva 30 años en la docencia, Daniel Arturo Gómez. Para mí una persona súper ejemplar, no porque sea el hermano de uno, porque yo creo que una de las personas que tiene más defectos, no solamente en la familia, sino en el mismo municipio soy yo. Comparado con mis hermanos, pues de verdad que hay unos que son sobresalientes, y como todos los dedos de manos igual. El tercera es una hermana que todos la conocen, se llama Carmen Elisa Gómez, que tienen actualmente con el esposo una tipografía. El cuarto de la familia soy yo. El quinto hermano es Hernán Facundo Gómez, que también lo conoce todo el mundo en el municipio. El sexta es una profesora de Bogotá, Amanda Beatriz. Ella es también egresada de la Universidad Nacional y me parece que una buena docente. El séptimo también es bien conocido, es Ricardo Augusto, abogado. Y el último es Javier Iván, que también los dos últimos estuvieron en el Seminario Conciliar de Zipaquirá. El que más estuvo perseverando hasta determinado momento fue Ricardo, que alcanzó a hacer la filosofía en el Seminario Mayor, o sea que hizo los 6 de bachillerato más 3 de filosofía. En este momento es abogado y está desempeñando la carrera de abogado. Esos somos nuestra familia, de los 8 hermanos.
y mi papá, que todo el mundo lo conoce, Facundo Gómez, un campesino nacido en Escuatá, y mi mamá, Ana Virginia, también de origen campesino, que es nacida en Escuatá. ¿Sus padres actualmente están viviendo en dónde? En Bogotá. Sí, mi papá y mi mamá viven en Bogotá porque mi papá está muy enfermo, él hay una trombosis y a raíz de esa trombosis no ha podido mejorarse, está muy enfermo y entonces tiene que estar en permanentes chequeos del médico y entonces por eso tenemos que estar en un especialista cada rato, todas las semanas en Bogotá. Ese es el motivo por el cual vive en Bogotá, porque los 84 años de la vida aproximadamente ha vivido unos 75 en Sesquilé y los últimos años interrumpidamente va y viene, pero ha permanecido más en Bogotá por motivos de la enfermedad. ¿Usted recuerda alguna cosa especial de sus padres que lo hayan marcado? Sí, yo pienso que la cosa que más recuerdo de ellos es el esfuerzo que hicieron para darnos educación a todos los hermanos. Yo creo que es la mayor satisfacción y el mayor recuerdo que tengo de ellos, porque siendo un labriego y un campesino, que yo me enorgullezco de ello, toda vez que yo también soy un campesino, ellos hicieron el esfuerzo máximo, primero para llevarme al Seminario Conciliar de Zipaquirá, que yo pienso que era uno de los colegios o de los centros educativos más importantes de Cundinamarca y quizá de Colombia, por ese orden, esa organización, hasta esa fabulosa edificación que es lindísima, yo quisiera que algunos lo conocieran, ese Seminario Conciliar de Zipaquirá es preciosísimo. Y yo pienso que ellos hicieron el esfuerzo grande de llevarme inicialmente allá, después fui docente durante 15 años, pasados 15 años fui educador, también me enorgullezco de ser educador, porque aún vivo de la educación toda vez que mi familia, mi señora es maestra, es profesora, y mis hermanas y tías son profesoras. Todo el mundo conoce a una tía que yo pienso que, pues perdóneme que diga, porque es hablar bien de la familia, pero yo creo que se lo merece, mi tía Rosa Elvia Mancera de Bustos, que es una gran colaboradora de la parroquia. Yo me enorgullezco de ella como no solamente como tía, sino como profesora, porque yo creo que es el ejemplo para muchas generaciones de Esquilé. Entonces, pues yo pienso que ese esfuerzo de mi papá y mi mamá de darnos educación sirvió para que hoy en día yo pues hubiera ejercido la alcaldía, y pienso que sin la colaboración de las gentes, del reverendo padre, de los educadores, los educadores me ayudaron muchísimo, de las comunidades rurales, de esos presidentes de Junta y Acción Comunal, de comerciantes, de transportadores, de tenderos, en fin, de tantas gentes que me ayudaron, pues yo sí les agradezco y por eso se lo debo a mi papá y a mi mamá que nos hubieran educado con una religión católica, como católico y apostólico. Yo creo mucho en la religión y yo pienso que es un orgullo para mí que me hubieran llevado al seminario y a la vez ese esfuerzo de mi papá y mi mamá para haberme podido dar una educación, porque gracias a esa educación yo soy lo que soy y mi familia. Entonces es lo que más recuerdo y me tienen más marcados los consejos y el esfuerzo de mi papá y mi mamá. A la par de ello, yo me imagino que usted tuvo que seguir un ejemplo de alguno de los sacerdotes que pasaron por acá para usted querer ser sacerdote. ¿Cuáles fueron de pronto? Mire, hubo dos sacerdotes que influyeron mucho para yo irme ido al seminario. Uno es un padre belga que algunos lo recordarán, el padre Francis George. Magnífica persona porque él nos enseñó a leer, nos trajo todos los libros de Julio Verne, por eso leímos mucho, y porque en el seminario nos obligaban a leer, por ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo de Plinio Salgado, y por ejemplo, Don Camilo de Giovanni Guarech, y muchos libros que nos enseñaron a leer, y yo pienso que ese sacerdote fue el primero que marcó una pauta para poderme ir al seminario de Zipaquirá. Y el otro padre, todo el mundo lo conoce porque yo creo que fue el que formó al padre Jorge Mellizo, que es el padre Julio Forero, una persona muy querida en la comunidad de Sesquilé. Yo pienso que fue la segunda persona que me marcó para yo haber ido al seminario y darme la oportunidad de tener una educación de las calidades del seminario de Zipaquirá. Y yo fui acólito de ambos y por eso me enorgullezco de haber estado con ellos, y para mí fue una época divinísima que ojalá, dicen que todo tiempo pasado fue mejor, uno pudiera recordar, y tanto es que mi hijo lo tengo en el seminario de Facatativá, porque yo creo mucho en la formación de los sacerdotes y de los religiosos, porque tienen la disciplina, obligan y enseñan mucho, y obligan a leer, que eso es como la base de la fundamentación que uno tiene en su vida. Uno tiene determinada capacidad para leer y para tener una cultura que es importante en un pueblo, que yo pienso que es harto cultural como se escribe. ¿Qué lo hizo desistir del sacerdocio? Pues yo pienso que ya como que las pautas de la vida, y pues desafortunadamente no pudimos seguir en eso, uno por la parte económica y dos porque pues uno creía que
que le quedaba como difícil haber seguido, continuó con eso por la rigurosidad que tenía esa carrera o ese sacerdocio. En una época yo pienso que una familia era lo más orgullosa cuando el hijo de esa familia iba al seminario y cuando tenía esa vocación, que eso sí lo dice es la vida, las circunstancias y mi Dios. Y yo pienso que pues para mí es una satisfacción ir, no estoy arrepentido de lo que he hecho, pero pues desafortunadamente el destino quiso que yo no hubiera sido sacerdote, pero al igual tengo mucha amistad con muchos sacerdotes y yo he visto que los sacerdotes que tienen esas calidades humanas merecen un reconocimiento de una comunidad cuando hacen mucho, como el caso del padre Timo León aquí en Sesquilé. Háblenos un poquitico de su licenciatura, dónde estudió y en dónde ha ejercido. Bueno, yo después de eso, siendo educador en diferentes municipios de Cundinamarca, ingresé a la Universidad La Gran Colombia y terminé economía. Me gradué de economía y hice unas solicitudes en diferentes empresas de Colombia e ingresé en el año de 1985 a la Contraloría General de la Nación. Entonces me desvinculé del magisterio, aunque también trabajaba en algunas partes como docente en las horas de la noche, pero yo ya comencé a trabajar en otro campo que era el campo fiscal, en la Contraloría General de la República, en una empresa muy importante, donde en ese momento valía mucho ser uno funcionario. Yo fui inspector fiscal de la Contraloría General de la República y donde aprendí mucho, sobre todo de normas fiscales y de normas de almacén y normas de tesorería. Y a la vez fui educador en algunas partes en la Escuela de la Contraloría, que es como una universidad, es magnífica. Después hice unos diplomados en gerencia municipal en dos partes. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado muy corto durante 12 días en La Habana, Cuba, y hice un posgrado en control y gestión del desarrollo social en la Universidad La Salle de Colombia, donde tengo la oportunidad de tener el posgrado. Eso ha sido más o menos mi trayectoria como laborador, trabajador, y en cuanto a la culturización se refiere, o sea que yo pues soy bachiller, soy normalista, por eso soy profesor, graduado en la normal departamental de Zipaquirá, donde allá salí como maestro. Soy egresado también de bachiller del Colegio Moreno y Escandón, soy economista de la Universidad de la Gran Colombia y tengo el posgrado en La Salle y, como lo dije, tengo un diplomado en la Universidad de La Habana, Cuba, y tengo otro diplomado en una empresa particular de lo que es la gerencia social. ¿Por qué escoge Facatativá como su sitio de residencia? Pues yo he vivido alternamente en Facatativá y Sesquilé, primero por el trabajo de mi señora y por el estudio de mis hijos. Pues mi señora es educadora y entonces se ubicó en Facatativá laborando. Entonces queda más difícil que viajara ella y no yo. Entonces por eso vivimos alternamente en Facatativá y aquí. Todo el mundo sabe que a mí me pusieron una vez una demanda por no vivir aquí, pero yo soy nacido ni siquiera en el centro de Sesquilé, sino en una vereda. Entonces eso me dolió mucho porque todo el mundo sabe que yo he querido a Sesquilé como cualquiera de tantas gentes que han vivido y que hemos nacido en Sesquilé. Por eso me dolió, porque mi trabajo o mi vivienda alterna en Sesquilé y Facá obedece al trabajo de mi señora y al estudio de mis hijos. Yo ya le mencioné, amigo Aldemar, de que mi hijo estudia en el seminario de Facatativá. Y entonces pues soy muy amigo del padre Jorge León, con quien tuvimos una amistad cuando yo trabajaba en un colegio de Subachoque y él era profesor de religión y de filosofía de ese colegio. Inclusive yo a veces le colitaba las misas a él allá en Subachoque. Y por eso él me dijo: ¿por qué tú, que tienes un nombre, que por qué no lo llevas al seminario? Yo le dije: pues padre, me parece muy bien, la educación en los centros religiosos me gusta mucho por la disciplina, por la exigencia de la parte académica, y por eso me interesé mucho en meter a mi hijo allá, y está haciendo el grado 10º. Y yo pienso, mi deseo es venirme a vivir aquí mis últimos años de vida, que aquí en un pueblo tan bonito y tan sano como es el Sabanero de Sesquilé, la tierra más linda que yo pienso que hay en la sabana de Bogotá. Hablemos un poquitico de esas anécdotas de pronto de niño en el seminario. ¿Qué recuerda así de especial? Pues en el seminario me acuerdo, la anécdota así es como deportiva. Estaba un padre González que era mi director espiritual, porque uno tenía que tener un director espiritual, y entonces él era nacido, el padre González, nacido en Manizales, y entonces dijo: los mejores
deportistas y estudiantes que tengan el curso, que él era nuestro director de curso cuando estaba haciendo tercero de bachillerato en el seminario, voy a llevarlos al clásico Millonarios Caldas. Entonces fuimos, porque me gané ese derecho de ir. Conocí el Campín en el año de 1964, cuando estaba inclusive en Millonarios. Me acuerdo mucho de José María Ferrero, que en esa época metió 2 goles y le ganamos al equipo del padre González. O sea, le digo, lo ganamos porque a partir de ese momento me convertí en hincha de Millonarios, y entonces él nos llevaba con el ánimo de que fuéramos hinchas del Once Caldas, y terminé fue hincha de Millonarios. Esa es la anécdota que más me gusta, porque combina la parte deportiva con una amistad como la del padre González, que fue mi director espiritual, como le dije, y director de curso en el año de 1964, cuando estaba yo haciendo tercero de bachillerato. ¿Y de su infancia en especial, qué recuerda? La infancia, pues me acuerdo mucho que cuando éramos aquí acólitos, había un súper amigo que nacimos en el mismo mes y el mismo año, que se llamaba Germán Obando, que en paz descanse. Entonces éramos acólitos y todo el mundo también conoce a una persona que fue sacristán durante muchos años, como fue don Manuel Contreras. Y entonces él nos hacía unas pegas bien tenaces y nos fuimos al campanario a tocar las campanas, y resulta que nos dejó encerrados, y entonces nosotros, viendo que eran como las 7, 8 de la noche y no aparecía don Manuel, él se había ido a acostar y nos había hecho esa pega, fuimos y cortamos los lazos de las campanas y los amarramos y nos salimos por uno de esos huequitos que todavía existen allá en el segundo piso, y nos ensuciamos en el coro por hacerle la pega a él también. Y él tenía que tocar las campanas a las 6 de la mañana para la misa de las 6:30. ¿Y cuál sería la sorpresa de él? Que encontró eso cochino en el coro y sin campanas. Entonces el que resultó sancionado fue él por el padre, porque el padre Francis George, que era el belga muy de mal genio, lo sacó porque no fue capaz de tocar las campanas y porque se dio cuenta que nos había dejado encerrados. Entonces esa es la anécdota que tengo yo cuando estuve acólito, y todo el mundo lo sabe aquí en Sesquilé, los que nos conocen desde esa época, de que esas son unas anécdotas que casi todo el mundo sabe. ¿Sus mejores amigos de infancia, de juventud? Son muchísimos. Numerarlos me quedaría casi difícil. Yo tenía, perdóneme que le comente así, una rosca de amigos de Nescuatá. Entre los que me acuerdo está Luis Canario Sarmiento, 2 primos hermanos que aún viven en Nescuatá y que se la pasan por ahí, que se llaman Alberto Gómez y Milciades Gómez. Estaba un señor Hernán Zambrano, estaba Manuel Villate, estaban los Pinzón. Y aquí, como yo le dije, estaba Germán Obando, estaban amigos como Álvaro Latorre, amigos de toda la vida, como decir Manuel Jiménez, como decir los Contreras, los Acosta, en fin, muchísimas familias completas que vivimos una infancia muy bonita con muchos de ellos, y que fue cuando me interesé mucho por el fútbol. Y un súper amigo que me llevó una vez a hacer selección Cundinamarca de fútbol, que se llamaba Chucho Rodríguez Ruiz, o se llama, perdón, que vive todavía, Chucho Rodríguez Ruiz. Entonces, más o menos en el año de 1969, él era tesorero de la Liga de Fútbol de Cundinamarca. Y entonces yo pienso, lo voy a decir inmodestamente, creo que era el mejor jugador de fútbol que hubo en esa época aquí en Sesquilé, y por eso muchos me distinguían como mono chileno. Me dicen, ¿pero por qué? Porque en esa época eran famosísimas las chilenas, y yo me acuerdo que en el año de 1962, aquí pues hubo el Mundial de Arica, Chile, y jugó Colombia. Y entonces uno de los profesores que más le gustaba el fútbol, ya está muerto, era Augusto Sierra Sánchez, y nos ponía en los partidos, como no veíamos la televisión, nos ponía los partidos en radio. Y entonces yo me acuerdo que en esa eliminatoria hubo 3 partidos que tuvo que jugar Colombia. Le tocó en el grupo con Reunión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y encontró con Yugoslavia y con Uruguay. Me acuerdo que el primer partido lo jugó con Uruguay, quedaron 2-1 perdiendo Colombia. El segundo partido lo jugó con Yugoslavia, cuando estaba el famoso Pelé Blanco, que era Secularac, que después jugó a la postre en Santa Fe, y después jugó con con Rusia, y quedaron 4-4. Y ahí es donde vive la anécdota que antes era Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y en la camiseta decía, en ruso, colocaban C, 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 P, y entonces le pusieron la anécdota que decía, con Colombia casi perdemos, por ese famoso 4-4
del año de 1962 en Arica, Chile, y por eso me acuerdo como si fuera hoy. Usted se da cuenta que tengo la memoria para acordarme de esa época, inclusive de muchos jugadores de que en esa época jugaron con Colombia, como Maravilla Gamboa, como Marino Klinger, como Antonio Rada, como Cuca Ceros, como Copetina Ponte, como Cojo Zuluaga, jugadores que me acuerdo que eran de la selección Colombia de esa época. ¿Y usted todavía juega? Sí, gracias a Dios todavía, hoy a mis 49 años de edad, aún juego, porque me ha gustado siempre y gracias a Dios los organizadores, tanto de la Junta de Deportes como de los diferentes equipos de fútbol me han tenido en cuenta, y para mí es una satisfacción primero reencontrarme con el fútbol y segundo hacer un deporte recreativo como lo hago todavía, porque yo aún amo mucho el fútbol y la mayoría que me conoce lo sabe que es así, y he tenido mucha ayuda de muchas personas que me han dado la oportunidad de aún más jugar en el de veteranos. Yo he visto a personas de 60 años, yo tuve la oportunidad de jugar en Facatativá un día en un equipo contra un equipo de esos famosos veteranos del que le estaba hablando de la época de 1962, hablo de Maravilla Gamboa, porque Marino Klinger se murió, y Copetina Ponte todavía juegan en un equipo de recreativos que son profesionales que van a jugar a diferentes como aquí. Se hizo una selección de los que en una época fuimos más o menos buenos futbolistas y lo colocamos como veteranos y está jugándose aquí con equipos como Villapinzón, como Sopó, como Gachancipá, como Guatavita, como Huasca, como Nemoconis, Esquilé, en un octagonal muy lindo donde hay figuras del recuerdo de la región y donde todavía no recordamos, como el caso, por ejemplo, de Juancho Rodríguez de Sopó, que me decía, acuérdese que jugamos en la selección de Cundinamarca más o menos en el año de 1969, cuando yo tenía 18 años de edad, de manera que para mí una satisfacción haber ido a representar a Cundinamarca en un nacional, y para mí fue una satisfacción que yo creo que son los recuerdos que le quedan a uno en la vida. Yo recuerdo mucho de esos deportes y por eso le ruego a toda la juventud que hagan mucho deporte, porque hay muchos jóvenes que se distraen en otras cosas no tan sanas como el deporte, que debería ser el motivo de unión y de distracción para mucha juventud, no solamente de Esquilé, sino de Cundinamarca y de Colombia. Sí. Aparte de esto, ¿qué otros hobbies tiene? ¿Qué le gusta hacer? Bueno, yo siempre he sido buen lector, me gusta leer mucho, libritos así que le gusten a uno, y me gusta mucho leer la prensa. Yo creo que uno se documenta mucho leyendo la prensa, pero el hobby principal que en este instante tengo, casi todo el mundo lo sabe, es el ajedrez. Yo soy un enamorado del ajedrez. Alguna vez tuve la oportunidad de ser subcampeón de Cundinamarca en el municipio de Guaduas hace unos 14 años, y lo mismo que yo tuve la oportunidad de pasearme por algunos sitios de Colombia como tablero 3 de la Contraloría General de la República y como tablero 2 de la Universidad de la Gran Colombia. Y aquí por la zona yo creo que siempre me han tenido en cuenta, porque esta zona me ha ganado muchos torneos y yo pienso que es una satisfacción ver en la casa unos 30 o 40 trofeos que todavía tengo de la época del recuerdo, cuando yo ejercía mis funciones a cabalidad como deportista, y que aún me gusta ejercerlas como ajedrecista en una cuestión más estática, pero a fin de cabo muy linda, que son recuerdos que uno los tiene para el futuro. ¿Usted antes de pensar en la alcaldía de Sesquilé había ocupado o se había interesado por la política? No, de verdad que casi no me había interesado en la política. Resulta que una vez yo trabajando como tesorero del Instituto de Aguas y Saneamiento Básico de Cundinamarca, hubo dos personas que fueron a la oficina y me dijeron, oiga, sí sabe que nosotros queremos que usted se lance como candidato a la alcaldía porque sabemos que usted tiene sus calidades y tiene experiencia para manejar el municipio de Sesquilé. Y entonces yo le dije pues que yo nunca me había vinculado políticamente en forma en Sesquilé, porque pues uno cuando se mete a la política está expuesto a que lo critiquen mucho y de pronto a poner en peligro la situación de tranquilidad de una casa. Entonces me convencieron, y esos señores, uno ya está muerto, que era don Luis Gómez, el papá del actual concejal René Gómez, y el otro el señor Muetti, don Marco Tulio Muetti. Y entonces yo les dije que por qué, si eran personas que casi no me conocían mis actuaciones. Dijo, no, usted una vez tuvo un detalle con nosotros que nos atendió muy bien en la Contraloría General de la República, y resulta que ahora nosotros estamos viendo que una de las personas con mayores posibilidades de ser alcalde es usted. Y esas personas y muchas más, lógico, porque aquí se me escaparían de la memoria tantas y tantas personas que me ayudaron, porque por ejemplo yo mencionaría todo el magisterio, no digamos que no todo porque también sería mentiroso, pero sí unos 70, 80% de los profesores
me dijeron láncese que nosotros le colaboramos porque queremos ver a un educador como conductor de los hilos políticos del municipio de Esquilé. Y la verdad que creo haber cumplido a satisfacción con un municipio que merece mucho más y que de verdad que a uno le da satisfacción. Una vez un compañero de estudio también del seminario de Zipaquirá se lanzó al tiempo conmigo, él para Sopó, yo para acá, Esquilé, lo digo de Carlos Julio Maldonado Bulla, que fue el anterior alcalde de Sopó. Y entonces dijo, yo quiero que este municipio de Sopó, decía él, esté como una tacita de plata. Y yo soñaba lo mismo con Esquilé y creo que contribuí. No me quedaría tan de plata, pero sí quedó más o menos presentable el municipio. Y yo creo que fue una experiencia que me dejó bien marcado con las palabras que dijo mi compañero exalcalde de Sopó, Carlos Julio Maldonado Bulla, porque son personas que tienen una formación para pensar así en el progreso de un municipio, de una región y de un departamento. Para lanzarse a esa alcaldía fue en el 94, si no estoy mal. Sí. ¿Usted consultó con alguna persona experta en eso, con su familia? ¿A quién le dijo usted? Pues yo primero reuní a mi familia y me dijeron, me están diciendo muchas gentes desde Esquilé que acepte la candidatura a la alcaldía de Esquilé. ¿Ustedes qué dicen? Entonces tomaron una especie de consenso y vamos a ayudarlo todos. Yo tengo un hermano que es especializado en la Universidad del Rosario en proyectos, que se llama Iván Javier Gómez, muchos lo conocen, que ha sido profesor universitario. Entonces me dijo, hágalo, que yo le ayudo a hacer el programa de gobierno, y él trabaja todavía con Findeter. Me dijo, yo tengo muchas conexiones con muchos alcaldes y a mí me gustaría que me ayudara o me dejara ayudarle a hacer el programa de gobierno. Y yo dije, pues obviamente que el programa de gobierno lo voy a hacer con base a los recursos. Me fui a la alcaldía, en ese momento estaba un gran amigo mío que todo el mundo lo conoce de alcalde, Pablo Enrique Oaxaca Rojas, y él me dejó ver el presupuesto, me dejó todo. Entonces dijo, pues hay una posibilidad de que usted se lance. Si usted se llega a lanzar, cuente con el respaldo de nosotros, porque no sabemos que usted tiene sus calidades para manejar el municipio. Y esas fueron las personas que me ayudaron, muchas y muchas personas que en este momento al decirlo se me escaparía de la memoria, muchísimas personas, y yo no quiero lesionar a nadie, porque la amistad es amistad, y uno como humano se tiende a equivocar, y cuando uno se equivoque, obviamente de buena fe, tiene sus consecuencias. Sí. ¿Quiénes eran sus otros, rivales, no, compañeros de candidatura a la alcaldía de Esquilé, y cómo se entendía con ellos? Pues mire que desafortunadamente para todos tres íntimos amigos, que después a la postre nos distanció un poquitico, pero otra vez hemos regresado a ser mis amigos de siempre. Uno es el doctor Gregorio Hernando Rodríguez, que todo el mundo lo conoce, abogado, gran amigo mío, y el otro un compañero de estudio y de pupitre, el famoso perino, se llama Carlos Arturo Rodríguez Espinosa, muy amigo mío porque él estudiamos los dos, y yo le sugerí, pero lo entendió mal, o lo interpretó mal mejor, que si yo llegaba a la alcaldía yo iríamos a hacer una amistad dentro de las amistades que hemos tenido toda la vida, que no nos quemáramos ambos, sino que vivíamos de manera de integrarnos. Pero él lo entendió mal y pensaba que lo estaba chantajeando al decirle eso. Yo creo que uno como amigo debe decirle a una persona lo que piensa, lo que cree, porque es mi gran amigo y es una persona que tiene mucha capacidad. Él tiene un posgrado, ojalá tuviera yo en Estados Unidos, una persona que en una universidad de Puerto Rico recibió un posgrado. Yo creo que es una satisfacción que casi nadie tiene. Y entonces yo le dije, pues yo creo que yo soy más conocido que él, porque el pueblo me conoce más por estar más pendiente de las cosas del pueblo que él. Y él lo entendió al contrario y dijo, no, yo soy muy conocido y todo. Entonces pues terminamos cada uno jalando para nuestro lado, pero igual la mayoría de los amigos estamos todos unidos con esa amistad que siempre tuvimos. Y después yo le pedí excusas si alguna vez me hubiera equivocado, porque yo creo tener la nobleza necesaria para pedir excusas cuando uno se ha equivocado. Yo sí lo he admitido que me he equivocado muchas veces, pero de buena fe. Jamás creo haberlo hecho a propósito. Entonces uno como humano pues se puede equivocar. Es como cuando alguien dijo, cuando usted estudia y pierde el año tiene el derecho de habilitarlo y buscar la manera de pasarlo y continuar, porque la vida no se detiene ante una situación de esas. Entonces yo creo que la amistad sigue por encima de otros criterios de la gente que los ponga a pelear. Yo pienso, y si lo he ofendido o he ofendido a algunos, le pido ante esta emisora públicamente disculpas, porque como humano, si me he llegado a equivocar de buena fe, pues no sé si lo haya hecho o no, yo creo que no, mi conciencia me dice que no, pero si alguna vez me llegué a equivocar, le pido disculpas públicamente a todas las personas con que yo me haya equivocado. Cuando usted era candidato, dijo, lo primero que va a hacer cuando esté en la alcaldía es tal cosa. ¿Qué fue? Pues yo dije, lo primero que voy a hacer es ayudar a la educación, porque si no estoy mal, Maquiavelo dijo alguna vez en su vida, hace muchísimos años, que dijo Maquiavelo,
más importante que gobernar está la ciencia de educar al pueblo. Y por eso creo que hice lo que pude con base a los recursos por la educación. Entonces yo digo, un pueblo bien educado se desarrolla, un pueblo no muy bien educado no se desarrolla. Había eso, había que recuperar algunas cosas como decir la banda municipal. Yo creo mucho en que los valores culturales hay que mantenerlos. Y también dije, y voy a decirlo públicamente también, si me equivoqué le pido disculpas a quienes me han equivocado. Una vez unos jóvenes me dijeron, le vamos a cambiar lo siguiente, usted no es un tipo terco, pasamos con un poco de firmas de niños que no votan, sino niños de educación media y primaria, me dijeron, nosotros queremos que en lugar de ferias nos haga el favor de hacer una semana cultural digna para el municipio de Esquelé. Y la verdad es que para mí fue una satisfacción haber hecho esa semana, crear, institucionalizar la Semana de la Cultura, porque ahí nos dimos cuenta, o nos estamos dando cuenta, que hay muchísimas capacidades y algunas veces desperdiciadas. Y yo creo que para mí es una satisfacción. No quiere decir que las ferias no tengan su importancia, las tienen, y si hubiera la plata también se harían, pero fue la cuestión económica y la cultura la que se impuso en mi periodo. Yo creo que para mí fue una satisfacción. Sí se hicieron unas obras, pero yo también creo que hay que participar en la cuestión de la educación, el deporte, la cultura, la acción comunal. Yo digo que si hay algunos problemas de inseguridad y de otras cosas en el municipio, es porque hay que hacer presencia en el campo. Yo pienso que para que mantengan un campo poblado, toca es dándole soluciones a los problemas del campo, como son las vías. Yo pienso que unas vías bien arregladitas, la gente se motiva para vivir en el campo, para transportar y comercializar sus productos. Yo pienso que otra de las cosas es los acueductos, los alcantarillados, como ya lo dije, las escuelas y la cultura. Todas estas cosas ayudan a que la gente se quede tranquila, darles como seguridad, como tranquilidad, como confianza. Porque ¿qué haríamos las gentes de los municipios cuando en estos momentos de desplazados que se han llenado de cinturones de miseria las ciudades, que yo lo que estoy diciendo no es una cosa nueva, sino una cosa real de Colombia y que nos tocará algún día a nosotros en Sesquilé si no le ponemos cuidado con la ayuda absolutamente de todo el mundo? Porque es que no le podemos decir el alcalde tiene que solucionar todo, sino ayudémosle a ese alcalde a que ayude a solucionar los problemas para tantas y tantas gentes. Por ejemplo, la vivienda de interés social. Yo coloqué un programa de vivienda de interés social y también fui muy criticado. Me duele porque, mire, una vez hubo una borrasca y se cayeron 3 casitas. Se cayó en las tejas. Entonces llegaron esas gentes y justo eran de Nescuatá, muy pelados, muy vaciados, perdóneme el término, muy fregados. Y entonces vinieron y yo tuve la oportunidad de ayudarles con ladrillo y con tejas, con cemento y con gravilla para que levantaran 1 o 2 piecitas, porque daba tristeza de esa miseria, de esa pobreza absoluta con que vienen esas gentes. Y allá, no voy a nombrar las personas, pero allá en la conciencia ellos saben, lo mismo que la conciencia de quienes me acusaron, porque sabían que yo estaba haciendo una obra social, porque yo no le estoy diciendo mentiras a la gente, pero sí he creído en la gente del campo porque soy campesino, y tampoco le estoy diciendo mentiras a la gente porque algunos dijeron, ¿de dónde es campesino? Yo nací en la vereda de Escuatá y aún vive, y la gente sabe, cerquita de mi padrino de bautismo de Pacho Vega, que en este momento vive en Villa de Leyva, pero que él era nuestro vecino, como decir don Julio Gómez y don Manuel Rojas, y todas las personas que nos conocen, que verdaderamente nacimos en el campo. Por eso yo creo mucho en el campesino, y por eso creo haber ayudado y tener la conciencia tranquila de ayudar a las gentes más necesitadas y a las gentes pobres y necesitadas del municipio de Esquilé. Es una satisfacción. De todas estas obras que vemos aquí en este informe de gestión del 96 al 99, ¿cuál de pronto fue la que costó más trabajo realizar? Hay tantas que me costó más dificultad, yo diría, por las acusaciones y por todas esas cosas que se me vinieron, la unidad educativa y la Casa de la Cultura. Era inconcebible, me van a perdonar los radioescuchas, los oyentes, de que un municipio que se considera culturizado, que tiene buena cultura, no tuviera Casa de la Cultura. Qué cosa tan paradójica, ¿no? Entonces yo cuando ingresé dije, voy a hacer la Casa de la Cultura. Y terminé la Casa de la Cultura y construí la biblioteca. Yo pienso que fue una de las obras de mayor satisfacción, por eso lo coloqué, creo que en la portada, o en la parte donde yo coloqué una fotografía, y ahí ven, por ejemplo aquí en una página, esta unidad educativa, donde hice 8 nuevos salones, en mi escuela donde terminé, en la famosa escuela urbana de varones en esa época.
ahorita la escuela Simón Bolívar. Por eso mis compañeros maestros saben que cuando hablé en la inauguración con la avenida del doctor Andrés González, hablé con el corazón en la mano, porque era verdad sentirse uno 35 años atrás de haber terminado la primaria, o más, un poquito menos, de haber terminado la primaria y decir, hice algo por la escuela donde yo terminé, y en general por la educación, porque es como la universidad del municipio de Sesquilé, donde hemos terminado muchas personas y donde algunos ya tienen sus cargos importantes en todas partes, pero que les queda una satisfacción de haber terminado en esa escuela urbana de varones, hoy concentración Simón Bolívar. Entonces por eso digo que esas fueron las cosas más difíciles. Ustedes saben que, por ejemplo, yo no hice tanto escándalo cuando se inauguró el cuartel de la policía, una construcción muy bonita, que me permitía hacerlo así para guardar la arquitectura de la zona, que combinara con la plaza de mercado. Tuve algunas críticas que porque no la puse de un lado a otro, es que para que guardara la proporción y la plaza arquitectónica tocaba así. Por eso mejoré un poquito la plaza de mercado, porque yo reconozco que quien hizo esta plaza de mercado fue el primer alcalde por voto popular, don Luis Alberto Quintero. Pero una vez a través de una carta dijo, no ha habido nadie quien mejore la plaza de mercado, porque tal como la dejé quedó y me da dolor. Y yo sí creo haber hecho mucho para mejorar la imagen de la plaza de mercado, y por eso me enorgullezco de haber hecho esas obras que en un determinado momento fueron criticadas, porque ¿quién no va a creer que se haga con la ayuda de un concejal, Fabio Mancera, también lo digo públicamente, y del consejo en general? Me perdonan los otros concejales que de pronto menciono a él, ¿sabe por qué lo digo? Lo digo porque hice en compañía de él, en la vereda de gobernador, porque un señor dijo, ¿usted qué hizo por gobernador? Dije, hicimos muchas cositas, pero lo que más me enorgullece de haber dejado en gobernador es el ancianato, que yo creo que con la ayuda de esa comunidad y de quienes colaboraron, que fue el motivo de una investigación que me dolió, porque dijeron que yo iba a lanzar nombres para una próxima alcaldía, cuando sagradamente y mi conciencia y todos los que estuvieron allá les consta que yo no nombré ninguno, sino mencioné a las personas que colaboraron. Y les dije muchas gracias, porque colocar un ancianato en un municipio que se Esquilé es una obra social que quedará en el recuerdo de por vida. Es lo mismo cuando me criticaron a mí por comprar la maquinaria. Yo creo que los únicos que no me criticaban así en forma eran los campesinos, que sabían que con esa maquinaria se dejaron las obras en perfecto estado en la parte rural, esas vías que merecen respaldo. Yo compré una motoniveladora, compré una retroexcavadora y conseguí a través de la gobernadora en ese momento, doña Leonor Serrano de Camargo, un bulldozer, y también me consiguió una volqueta. Y sin embargo, ¿quién no creyera que me hubieran criticado tanto? Pues uno dice, yo sí les agradezco, porque hay veces la crítica sirve para que uno haga las cosas muy bien, pero que no se pasaran tanto, porque hay veces uno queda muy desmoralizado cuando hacía esas cosas. Yo terminaba y hacía obras y obras y obras, y les voy a decir hoy, muy honestamente, ya que amigo Aldemar y Ángel Los Estéreos me dan la oportunidad de expresarlo, ya más tranquilo habiendo salido de la alcaldía, digo que me criticaron por haber conseguido tanto dinero como lo conseguí, con personas diferentes a Sesquilé. Yo quiero dejar en claro que la gobernadora me ayudó mucho, y el actual gobernador también me ayudó mucho. Me ayudaron muchas personas de la Cámara, del Senado, de la Diputación, de muchas personas que me dijeron, tome, por ejemplo, yo tengo una satisfacción enorme. Pues debería mencionarlo, ahí es que están en el informe que usted tiene, ahí están las obras, y puse las platas y los dineros para que lo critiquen y comparen. A mí me da dolor que digan, ¿cuánta plata se robaría el alcalde? Si yo me hubiera robado la plata, tendría mucha, y no tengo sino para vivir, y vivo cómodamente. ¿Y sabe por qué me cuido ahora? Porque yo pienso que cuando uno va llegando a los 50 años, debe pensar en el futuro ni siquiera de uno, sino de su familia y de quienes están por venir. Y yo por eso, si no la he embarrado en 49 años de vida, mucho menos voy a aspirar a embarrarla ya para la final. Entonces yo creo, y por eso tengo mi conciencia tranquila, y así como dijo Simón Bolívar cuando se iba a morir, yo los perdono a todas las personas que de una u otra manera me criticaron, porque al fin y al cabo tendrían sus argumentos para hacerlo, pero yo pienso que una vez uno con tranquilidad, con paciencia, con armonía, se da cuenta que hasta las críticas sirvieron para hacer una administración honesta y correcta, porque yo mostré con fotografías, con presupuestos, las más o menos 100 obras que hice yo en mi periodo de gobierno, y yo no le estoy diciendo mentiras, porque como dicen, obras son amores y no buenas razones. Sí, de todas las obras que usted menciona son excelentes, la estación de policía, el ancianato, la recuperación del humilladero,
Pero la crítica que hay, digamos, ante la Casa de la Cultura es la poca funcionalidad que tiene. Digamos, se hubiera podido construir un teatro con todas sus adecuaciones. Ah, sí, mire, resulta que, como yo lo dije, la Casa de la Cultura no la comencé yo, la terminé. Y sé que hay un error en el sentido de la acústica. Entonces hay que hacer otra inversioncita, que no es perder eso, sino hacerle otra inversioncita para que sea más funcional y sea más utilizable. Yo sé que hay que hacerlo. Entonces yo sí recomiendo que hay que hacerle algunos arreglitos, algunas adecuaciones para que quede más funcional. Y usted, que es uno de los abanderados del desarrollo cultural de Esquilé, porque usted tiene mucha capacidad y lo felicito y lo admiro, porque haciendo cultura como lo están haciendo a través de la emisora, eso es importantísimo para que conozcan los planteamientos, para que la gente en la parte rural se entere de lo que ustedes están haciendo. Me parece magnífico su pregunta y por eso le digo que hay que dejar algunos recursitos para adecuar como se merece la Casa de la Cultura para que tenga más funcionalidad, al igual que la biblioteca. ¿Fueron más las críticas que los agradecimientos que recibió usted en su administración? Ah, no, eso sí no, fueron muchísimos malos agradecimientos. ¿Sabe cuándo me di cuenta de esa satisfacción que le queda a uno por el deber cumplido? Cuando uno finaliza el periodo. De verdad que yo me siento muy agradecido y de verdad que me llenaron de placas, de recordatorios y todos me fueron dando unas placas y casi no hubo vereda que no hubiera placa. Entonces yo quedo muy satisfecho y muchos gremios. Por ejemplo, me sorprendieron los compañeros maestros con un almuerzo de despedida y con una placa lindísima y con unas palabras que a propósito valgo la oportunidad de agradecerle públicamente a todos los educadores y a mi tía Rosa, la exalto una vez más, porque hizo con ese lenguaje del puro castellano de España unas palabras tan divinas que las tengo y las bien conservaditas allá en la casa y que las mandé a enmarcar, porque eso es una satisfacción que se cumple una sola vez en la vida y un recuerdo que jamás se le olvidará a uno. Por eso siempre yo decía lo de Maquiavelo, ¿no? Que más importante que gobernar está la ciencia de educar al pueblo, y ellos me enseñaron, porque uno a veces aprende enseñando y viceversa, enseña aprendiendo. Que hasta ese mismo día, si no estoy mal, el hospital también le dio algún reconocimiento a usted. Sí, claro, el hospital me dio el reconocimiento, todas las veredas, los compañeros de gabinete, los gremios, de verdad que me siento muy satisfecho porque me llenaron casi 30 placas que las tengo en el alma, unas en el alma que son las que más agradezco y otras como están en la placa con los recordatorios que a usted, amigo Aldemar, le consta, como ese final día hubo muchas lágrimas porque dicen que todas las despedidas son dolorosas y esas lágrimas están bien derramadas por esa amistad que a través de 30 años hicimos con muchas personas y que de verdad que en esos momentos los agradecí porque es cuando uno se encariña con la gente y la gente lo hace ver a uno importante. Como el caso de ustedes, Ángelus Estéreo ha sido muy diferente conmigo. Yo les agradezco inmensamente esa exaltación que ustedes han hecho de mí, porque eso lo lleva a uno inmensamente grabado en el corazón. No sé si se le puede llamar que su administración fue de pronto polémica en cuanto a que usted fue elegido y salió y nuevamente... Háblenos un poquitico de cómo fue ese periodo. Pues de verdad que yo salí elegido la primera vez, me acuerdo del domingo 30 de octubre de 1994. A mí me aceptaron la renuncia exactamente el 29 de julio de 1994. O sea que la ley 136 del 94 dice justamente que un funcionario público tiene que renunciar para aspirar a la alcaldía, siendo en el trabajo diferente al municipio de Esquilé, donde es elegido, 3 meses de anticipación. Y el señor que da las constancias fue y dijo que yo había trabajado hasta el 31 y no hasta el 29. Y entonces ese día o esos 2 días de diferencia fueron y me demandaron. Me anuló la elección el Consejo Nacional Electoral, me lo anuló el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante la acción de un abogado que todo el mundo lo conoce a nivel nacional porque fue ministro de Justicia, el doctor Hugo Escobar Sierra. Y yo digo que hasta la justicia divina se apareció en este instante porque él era uno de los abanderados que jamás cometió un error, siendo un abogado inclemente, y era un ex ministro que lógicamente es muy importante. Ahí lo vemos que también apareció metido en el cuento de Dragacol, que todo el mundo lo sabe. Entonces yo pienso que nosotros en el mundo estamos, y me anularon eso, me parece a mí injustamente, pero a fin de cabo uno debe respetar la ley porque yo soy hombre de principios y acepté esa también. Fui a donde doña Leonor Serrano Camargo y le pedí trabajo, porque yo vivo en mi trabajo. Entonces ella me dijo, no lo voy a ubicar, no porque no lo merezca,
sino porque usted tiene que volverse a lanzar en Esquilé. Es decir, en este momento usted se convierte en un candidato de la alcaldía de Esquilé y yo voy a hablar con los concejales y con mucha gente y verá que usted va a ser el alcalde. Y yo en ese momento dije, doña Leonor, yo no quiero tener más enemigos en Esquilé porque me los he ganado gratis, yo no sé por qué, porque lo único que he hecho por mi pueblo es querer ayudar y querer al municipio. Entonces me dijo, no, pero tiene que lanzarse. Me lancé de nuevo y gané el 8 de junio de 1996, una vez más, después de durar exactamente 15 meses por fuera de la alcaldía. A partir de ese instante me volvieron a demandar. Yo decía, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me demandan? Y hacían creer que yo era un sinvergüenza, un descarado, un de todo, cuando todo el mundo sabe mi limpieza en la vida, que yo he sido un tipo honesto y correcto porque pongo mi hoja de vida a consideración de las generaciones del municipio de Esquilé, y todo el mundo sabe que es así. Y yo no entiendo por qué me colocaron otra demanda. Sin embargo, en este momento sí el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a favor mío. Desecharon la demanda que ellos me han puesto. Y no contentos apelaron ante el Consejo de Estado. Esa apelación también falló a favor mío. Entonces, sin embargo, a usted le consta que sacaron muchos panfletos y decían que Guillermo Gómez era como el malo del paseo, es decir, querían dar la imagen que yo era el malo, como en las películas hay buenos y malos, que en esa película yo era el malo y no el bueno. ¿Ahí de qué era que lo acusaban esa vez? Esa vez me acusaban de que yo había salido elegido en el mismo periodo. Y cuando no era así, porque era que si habían anulado la elección primera, era porque cuando anulan algo es que uno no fue, aunque hubiera ejercido, la ley dice que no fue. Ejemplo, anulan un matrimonio, quiere decir que esa persona no se casó con la otra, así hubieran convivido. Lo mismo sucedió aquí. A mí me anularon la elección, quiere decir que yo nunca fui alcalde. Cuando dicen que declara nulo, quiere decir que no fue. Y lógicamente no le tuvieron en cuenta la segunda demanda. Entonces yo digo, gracias a Dios, todas esas cosas en contra se revirtieron y yo creo que mi Dios, la justicia, la conciencia, mis amigos y las circunstancias permitieron que hubiera hecho buena alcaldía a través de todos esos esfuerzos que tuve que hacer, que a todo el mundo le cuesta, para poder demostrar que yo tenía capacidad para manejar un pueblo. No sin antes, como usted mismo lo dice en la pregunta, ¿por qué fue tan polémica? Por eso, por las demandas. Ahora, usted, no sé si mencione los nombres de las personas que lo acusaron, ¿qué les diría? Yo les digo que si a Jesucristo le pasó, que fue el hombre más bueno de la vida y del mundo, que si se le volteó a Jesucristo, el mismo San Pedro en determinado momento, Judas, el del beso, el famoso Judas, y él los perdonó, yo que soy un pobre mortal y un humano, obviamente que no los menciono y perdono a todos los que hayan intentado hacer mal, porque entre otros ya hay muchos que son muy amigos míos. Sí. Usted me mencionaba hace un rato que le gusta leer mucho la prensa. ¿Qué opina del diario El Tiempo? Pues yo sé que el diario El Tiempo no será el de mostrar, pero es el de más comercialización. Yo pienso que, como llamaban a alguien, los santos exactamente, el cuarto poder, yo pienso que la prensa influye mucho en un mundo, en una nación, y los diarios más influyentes indudablemente de Colombia son El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Heraldo, El Universal, El País y El Occidente. Son los diarios más, en su orden, lógicamente, primero El Tiempo, después El Espectador, después El Colombiano. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. ¿Usted cómo se sentía cada vez que abría El Tiempo y veía titulares como en Esquilé, la alcaldía más larga del país, donde hablaban de su alcaldía anulada y todo este tipo de cosas? Y últimamente, ya después de que salió la alcaldía, que usted estaba investigado por no sé qué cosas, y lo mismo el alcalde de Tocancipá. Mire, resulta esto, que las personas que hacían publicar todas las elecciones, mis actuaciones en Esquilé, yo no sé, tienen un poder muy grande. Resulta que el último titular, ya siendo yo exalcalde, dice, se abre investigación contra exalcaldes de Esquilé. Y hace exactamente 20 días salía el fallo de la Fiscalía, de Investigaciones Especiales de la Fiscalía. Ese mismo fallo salió el alcalde de Facatativá, el de Sopó, el de Tocancipá y otros, con medida de aseguramiento. Y resulta que a mí no me sacaron medida de aseguramiento porque no había mérito. Y algunos dijeron, pero ¿por qué a Guillermo Gómez no le ponen medida de aseguramiento y a los otros alcaldes sí? ¿Qué tiene Guillermo Gómez? Sencillamente que yo obré correctamente, porque ¿quién se mide a ir a hablar a la Fiscalía para que lo frieguen o no lo frieguen a uno? Yo creo que eso es la justicia divina la que ha influenciado en mi vida para que no me abrieron la investigación, porque ¿quién en Colombia no ha sido investigado?
pero todo salió correctamente. Gracias a Dios y a la justicia divina y humana. ¿Usted cree que si la gente, en vez de unirse para criticar y para hacer que el otro caiga, se uniera para hacer una cosa bien en común, estaría mejor esto? Uy, indudablemente, usted lo ha dicho. Usted que ya, siendo una persona tan joven, tiene esa capacidad, esa experiencia que se le nota cuando habla. De verdad que le digo que si en lugar de unirse en tanto contra una persona, se unieran igual para sacar adelante algunos proyectos del municipio, este pueblo no sería uno de los más bonitos de la sabana, sino el mejor de Colombia, porque tenemos muchas capacidades y algunos, yo digo que desafortunadamente es la ley de la vida, tiene que haber envidia y odios, y desafortunadamente yo sí no sufro de eso, porque creo que mis años de seminario y mi educación dan para ser tranquilo y perdonar a todas las personas, porque yo sí hago perdón y olvido. A ver, esto que me lo responda con toda sinceridad. En medio de tanta presión, de tanto chisme, de tanta crítica, demandas, de todo eso, ¿usted en algún momento lloró, se sintió desesperado, quiso dejar todo esto de lado? Yo le voy a decir una cosa. Un día que me publicaron y dijeron y sacaron sacaron fotocopias dice, se abre investigación contra el exalcalde de Esquilé. Voy a decir el nombre. Un ahijado mío repartía fotocopias y yo decía, pero Dios mío, ¿qué he hecho? Entonces me dio tanto dolor que le voy a decir el nombre quien me vio llorar, solo porque entró a la alcaldía y en la alcaldía solté la lágrima, el llanto, con el corazón en la mano. Julio Muñoz me vio llorando, porque él es el único que le consta que yo lloré, y si ustedes han hablado con él, le consta, porque yo dije, ¿yo qué he hecho en la vida para que me persigan tanto? Era como una satisfacción ver a algunos sacando fotocopias y decir, ¿se dan cuenta? Y yo digo, ¿acaso yo alguna vez he acusado a alguien? ¿O acaso alguna vez yo mandé publicar en el periódico que al alcalde de Alquiler fue eximido de la culpa de lo que decían? Nunca. ¿Quién se enteró? Creo que nadie. Que fui absuelto en la fiscalía y que fui absuelto en la procuraduría. ¿Y acaso yo mandé publicar eso? Yo pienso, como ex seminarista que fui, como católico que soy, que la mejor situación es quedar tranquilo y decirle a la gente, yo tengo mi conciencia tranquila, donde no he hecho malas actuaciones, porque en tanto la justicia divina como la justicia humana lo reconocieron y por eso no he sido sancionado por nada. Después de esto usted pide perdón, da perdón y todo. ¿Se volvería a lanzar para un puesto de estos? Yo digo lo siguiente, en el mundo estamos. Cuando uno se convierte en hombre público, los que determinan son las gentes y no uno. Porque si uno se mete a esto, tiene que estar expuesto a la crítica. Afortunadamente todas estas críticas y todas estas demandas que salieron favorables a mí, lo dejan a uno tranquilo y ya no depende de uno, sino de las gentes y las comunidades. ¿Cómo quiere ya que la gente lo recuerde de aquí a 50 años? Yo quiero que la gente diga, hubo un alcalde que se preocupó por Sesquiré y ante todo no era lo buen alcalde, sino el amigo. Porque cuando yo me posicioné dije, esta será una alcaldía de puertas abiertas. Y creo que la gente lo dirá, porque creo que sí fueron abiertas para todas las gentes. Que con base a los recursos no se puede hacer más, es cierto, porque uno no puede ir a decirle mentiras a la gente. Están los recursos y se distribuyen lo más equitativa y justamente posible. Usted nombraba al padre Ferro, quien lo apoyó mucho, lo defendió, también al padre Timoleón. ¿Cómo recuerda al padre Ferro? Yo recuerdo al padre, mi compañero Pachito Ferro, con cariño, con amistad. Era tan amigo mío que nos llamábamos cuando él tenía como humano alguna depresión, me la comunicaba, porque nos recordamos la época en que estuvimos en el seminario. Y doña Lucila, la mamá de él, sabe, y por eso cuando yo hablé en la iglesia de Sesquilé para darle el último adiós y la despedida, fue por petición de Armando, el hermano de él, que me dijo, ustedes que fueron tan amigos, y doña Lucila, la mamá, me dijo, yo quiero que usted hable, que lo recuerde como el amigo. Y dije, yo quiero verlo. Dijo, no lo mire porque quedó desfigurado. Mejor llévese el recuerdo que usted tiene de él, de cuando lo conoció y que fue su íntimo amigo, porque sabemos que esa noche usted se iba a encontrar con él y era cierto. Nosotros con Luis Ángel González y con él teníamos una cita a las 10 de la noche
y más o menos a esa hora nos dijeron, se mató hace una hora el padre Pacho Ferro. ¿Quién me dijo? Me dijo el padre Jorge Melizo, que me llamó desde la parroquia de Sopó y me dijo, se acabó de matar nuestro amigo y compañero Pachito Ferro. Por eso lo acuerdo con tanto cariño y por eso en la iglesia dándole el último adiós le dije, Beati mortus uique in domine moribuntur, o sea, bienaventurados los que mueren en el nombre del Señor, y él se murió no solamente en el nombre, sino ejerciendo la defensa de Dios aquí en Sesquilé. Personas, aparte de sus papás, de la profesora Rosamali que me nombró, que le hayan marcado su vida por algo que hayan hecho por usted. Muchísimas personas. A mí me marcaron mi vida, por ejemplo, en la parte del deporte, el profesor Luis Eduardo Chiquiza, que llegó aquí y Eduardo Chiquiza se me convirtió no en el profesor, sino en el amigo, el que me enseñó a jugar ajedrez, el que me enseñó a jugar baloncesto, el que me enseñó a jugar fútbol. Él marcó mi vida en la parte puramente de deporte. El que marcó mi situación de estudio y de todo fue los dos padres que le mencioné, el padre Francis George y el padre Julio Forero, que me dijeron, usted tiene que ser un hombre de estudio, de bien y tal. Ellos marcaron una pauta para tener en parte lo que soy. Y en la parte política yo diría que me marcaron 2 o 3 personas. Uno, indudablemente el doctor Rafael Cortés Otálora, que todo el mundo lo conocemos de Chocontá, quien me metió en una famosa grupo político que era el del nuevo liberalismo del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, y me convirtió como en el mejor amigo de él aquí en Sesquilé. Él me marcó. Otro pues ha sido también Pablo Jacá, muy amigo, el tipo que me dijo, usted puede estar en esto, usted... Y mis hermanos, digamos que Hernán y otros me han ayudado, son personas que me metieron en esto, y hay unos super amigos especiales en el sentido político, y más que político, de amistad. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de Alberto Contreras, o por ejemplo el caso de Álvaro Latorre, o el caso de Manuel Jiménez, y muchos más, el caso de Luis Ángel González, muchos que me ayudaron mucho, y muchos que me dio dolor que no me hubieran ayudado. Yo voy a mencionar 2 o 3, yo no sé si estoy mal, y me dispensa. Yo he sido y fui muy amigo de Jaime Sánchez, y ¿cuál sería el dolor? Que no me ayudó. Entonces uno dice, ¿por qué? Otra persona que me dio dolor que no me hubiera ayudado es Alberto Sánchez, una persona compañera de estudios, que estudiamos los dos, que a él le costa y toda esa cosa. Otro, pues Carlos Rodríguez Perino, pues, tan amigos, pero ¿para dónde? Personas que uno dice, ¿cómo no estuvieron con uno? Porque hay otras que no han sido tan amigas, pero personas íntimas amigas, pero íntimas del alma, que de pronto uno dice, pero ¿por qué yo qué hice mal de ellos? Entonces, y así hubo muchas, ¿no? Que yo por eso dije que mencionaba 2 o 3 nombres, porque son así, y de verdad que me dolió mucho, y son personas muy importantes, valiosas y toda esa cosa. Y aquí en Sesquilé ha habido unas personas fabulosas, por ejemplo, se me mencionaba, yo por eso decía que no mencionaba casi personas, porque por ejemplo el profesor Edilberto Rojas Nova es especialísimo, o la familia Costa, la familia Contreras, en fin, muchas familias que aquí en Sesquilé me ayudaron mucho y que les agradezco, no solamente a ellos, sino a toda la comunidad de Sesquilé, porque me hicieron sacar adelante un proyecto no político, sino administrativo para beneficio de Sesquilé. ¿A usted le gustan mucho los mariachis, si no estoy mal? ¿Nos cantaría un pedacito de una canción que le guste harto? Yo cantaba un pedacito que era cuando por ahí me tomaba, inclusive con el padre Pacho Ferro, yo le decía una canción que decía, llegó el amanecer y yo bebiendo, presintiendo que ya me echó al olvido, le imploro a Dios que me ayude a olvidarla, pero quiérala o no, yo soy tu dueño. Bueno, don Guillermo, ya para finalizar, me gustaría que usted dejara un mensaje, ojalá a corto plazo, para todos los jóvenes que nos están escuchando. Yo sí quiero decirle a toda esta juventud que en Sesquilé, que es pero por montones, decirle que se dediquen a sacar adelante un pueblo, porque por las circunstancias actuales del país harto lo necesita, que se dediquen a ocupar el tiempo en el estudio, en el deporte y en el trabajo, que a veces los vicios, a mí me tiene aterrado que haya ya indicios de algún vicio, porque uno en la época el peor vicio era tomar tal cual cerveza, porque yo por ejemplo jamás he sido fumador. Entonces yo le digo, yo he visto pelados, me perdona que les diga, compañeros maestros del colegio sobre todo, que por ahí a las 4 y 5 de la tarde yo veía chinitos, peladitos, perdóneme, fumando. Yo digo a estos sardinos, no desperdicien su vida, imiten a unas personas que son dignos de mostrar para imitarlos, como el caso de Aldemar, que es una persona de Marsolano, con quien estoy hablando, una persona joven que es digno de imitar. Imiten a muchas personas, porque
Ojalá tuviéramos aquí, si hay 2000 peladitos entre 8 y 20 años, que fueran, aunque fuera la mitad de Aldemar Solano, tendríamos este pueblo absolutamente cambiado en cuanto a costumbres. Yo sé que el pueblo es sano, y digamos que, como decían en los ejemplos que colocaban una sola naranja podría no puede dañar las demás. Entonces yo digo, los que aún no se han puesto rectos, que vayan por el sendero de la dignidad, porque eso se dignifica en la persona se pone de ejemplo. Yo creo que a usted, amigo Aldemar, le han sobrado personas que le dicen lo felicito, una persona capaz, inteligente, con buenos modales, y que esas personas sí son dignos de imitar. Y yo le digo al padre Timoleón, que es el conductor de mucha juventud, nunca desfallezca, porque personas que trabajan en beneficio de una causa que no se ve, que es la formación de esta juventud que tanto lo necesita. Yo le digo a estos jóvenes, imiten a los que merecen imitar, como el caso de Aldemar y muchas personas que son las personas de mostrar en un municipio que harto lo merece, como Sesquilé. Y de verdad que le agradezco inmensamente esta oportunidad de expresarlo con el corazón en la mano, como lo he venido haciendo, y usted me dijo un día, venga y dé una opinión. ¿Sabe que no lo hice antes? No lo hice antes porque se sonaba como oportunismo, y yo quiero decirle gracias a usted por todo, porque ustedes, sin miramientos de clase social, política, cultural, están con todo el mundo, y así es como se hace cultura y se hace patria.